Mi hermana se levantó en la cena de Acción de Gracias y anunció que papá le había dado en secreto la empresa que yo construí a los 15 años y que yo no recibiría nada. Así que tomé un sorbo de vodka, miré a mi papá y dije, debo decírselo ahora. ¿Quieres hacer los honores? Mi hermana se levantó de nuestra mesa de Acción de Gracias, alzó su costosa copa de cristal y anunció con orgullo a toda la sala que nuestro padre le había entregado en secreto la empresa multimillonaria que yo construí desde cero desde que tenía 15 años. Me sonrió directamente, con los ojos muy abiertos por una emoción enfermiza y codiciosa, saboreando el momento, y declaró que yo no recibiría absolutamente nada. Todo el comedor quedó en un silencio sepulcral. La música de jazz que sonaba a través de los altavoces ocultos pareció desvanecerse en el fondo. No grité. No lloré. No lancé mi plato contra la pared. Simplemente extendí la mano para tomar mi pesada copa, di un sorbo lento y deliberado a mi vodka con hielo, miré directamente a mi padre, quien de repente se negaba a mirarme a los ojos, y pregunté, ¿debo decírselo ahora, o quieres hacer los honores? Mi nombre es Olivia. Tengo 33 años y soy la única fundadora y directora ejecutiva de Olivia Arobabe, una empresa de ingeniería textil de alta tecnología que se especializa en tejidos antibacterianos y termorreguladores para deportes extremos y recuperación médica. Y esta es la historia completa y sin filtros de cómo mi increíblemente tóxica familia planeó mi humillación financiera y emocional absoluta solo para orquestar ciegamente su propia y devastadora caída. Organicé la cena de Acción de Gracias este año en mi extensa y elegante propiedad en el estado de Washington. La propiedad es una masiva e imponente obra maestra arquitectónica de hormigón brutalista oscuro, cálida madera de cedro y paneles de vidrio de suelo a techo, situada justo al borde de un acantilado escarpado y azotado por el viento con vistas a las gélidas aguas grises de Puget Sound. Es el tipo de casa que exige silencio y respeto absolutos en el momento en que se cruzan las enormes puertas delanteras. Mi familia, sin embargo, siempre ha operado bajo la arrogante suposición de que solo alquilo este lugar. Genuinamente piensan que comparto esta enorme finca con un grupo de compañeros de piso ricos en tecnología solo para pagar el alquiler mensual. Nunca se molestaron en preguntar la verdad sobre mi situación de vida, y yo nunca ofrecí la información. Encajaba perfectamente con su retorcida narrativa imaginarme a mí, el eterno chivo expiatorio de la familia, luchando constantemente por mantenerme a flote en un mundo que creían demasiado grande para mí. Para ellos, yo seguía siendo solo la adolescente terca y difícil que teñía telas en un garaje helado y mal iluminado, apenas sobreviviendo por pura suerte. No tenían ni idea de que compré esta propiedad de $4 millones completamente en efectivo hace 2 años, guardada de forma segura bajo un fideicomiso privado completamente anónimo. La larga mesa de comedor alrededor de la cual nos reuníamos estaba hecha de una sola y deslumbrante losa de nogal recuperado. Estaba cubierta con costosas cerámicas minimalistas, pavo asado artesanal, guarniciones hechas a mano y botellas de vino importado de $400 que yo había seleccionado y pagado cuidadosamente. La iluminación ambiental de las modernas luminarias hacía que la habitación se sintiera increíblemente cálida y acogedora, proporcionando un marcado contraste con la violenta lluvia helada que azotaba las ventanas de vidrio en el exterior. Pero la energía alrededor de la mesa era violentamente tóxica. Mi hermana menor, Brittany, de 30 años, estaba sentada directamente frente a mí. Brittany es la niña de oro por excelencia. Siempre ha sido increíblemente exigente, dolorosamente materialista, y constantemente es rescatada por nuestros padres cada vez que su interminable serie de terribles y mal concebidas ideas de negocios inevitablemente se derrumba. A su lado estaba sentado su esposo, Chad, un hombre de 34 años que con confianza y en voz alta se autodenomina consultor de capital de riesgo. En realidad, Chad es un fraude absoluto. Recientemente llevó a la bancarrota un fondo masivo de bienes raíces comerciales, perdiendo millones de dólares del dinero de sus clientes debido a pura negligencia y arrogancia. Ha estado buscando desesperadamente una gallina de los huevos de oro para financiar su lujoso estilo de vida y mantener su ridícula fachada antes de que sus antiguos inversores lo arrastren a un tribunal federal. Mis padres, Richard y Patricia, estaban sentados en los extremos opuestos de la larga mesa, actuando como el rey y la reina de un imperio que no construyeron. Mi madre, Patricia, una mujer a la que le importa más su estatus en el club de campo que sus propios hijos, ya se estaba emocionando de orgullo al mirar a Brittany. Mi padre, Richard, gerente regional de banco jubilado, hinchó el pecho con esa autoridad familiar y manipuladora que siempre llevaba.
Miró alrededor de mi hermosa casa con un juicio profundo y descarado, pensando claramente que era la persona más inteligente y exitosa de la sala. Chad se reclinó pesadamente en mi costosa silla de comedor, prácticamente despatarrado, sosteniendo su copa de cristal de mi costoso vino tinto a la cálida luz. Lo agitó descuidadamente, dio un sorbo ruidoso y chasqueó la lengua con desaprobación. Incluso tuvo la audacia de mirarme directamente y decir que el vino carecía de profundidad estructural. Dijo que esperaba un mejor gusto de alguien que intentaba tan desesperadamente fingir que vivía un estilo de vida de lujo. Brittany se rió, un sonido agudo y chirriante, picoteando el relleno artesanal orgánico que yo había tardado 3 horas en preparar, llamándolo un poco demasiado terroso y plebeyo para su paladar refinado. Se sentaron allí en mi impecable casa, respirando mi aire cálido, comiendo mi comida cara y burlándose abiertamente de toda mi existencia. Estaban tan profunda y desesperadamente cegados por su propia arrogancia. Pensaron que me tenían perfectamente arrinconada como la hermana mayor patética y en apuros. Estaban comiendo mi pavó, bebiendo mi vino, y en sus mentes enfermas, estaban contando los minutos hasta que pudieran arrebatarme toda mi vida. Pero lo que no sabían, lo que nunca podrían comprender, era que el verdadero reloj de cuenta regresiva ya estaba marcando implacablemente en mi muñeca. ¿Estás listo para escuchar exactamente lo que pasó después? Antes de contarte sobre la bomba masiva que cambió la vida que lanzaron sobre esa mesa de comedor de nogal, debes comprender la profundidad absoluta de su traición. La profunda humillación que soporté a manos de mi tóxica familia no comenzó esta noche por un trozo de pavo seco. Comenzó hace 18 años en un garaje helado, con corrientes de aire y completamente sin aislamiento. Cuando tenía 15 años, no iba a fiestas de la escuela secundaria. No iba al centro comercial con amigos. No me importaban las citas o la popularidad. Pasaba cada fin de semana envuelta en un abrigo de invierno pesado y demasiado grande, mezclando tintes químicos fuertes y tejiendo fibras sintéticas experimentales en un telar de segunda mano roto que compré en una tienda de segunda mano con el dinero de mi canguro. Estaba completamente obsesionada con crear un tejido especializado que pudiera regular naturalmente la temperatura corporal humana para deportes extremos y aplicaciones médicas. Mis manos estaban permanentemente teñidas de un profundo tono azul y negro. Mis dedos estaban constantemente ampollados, agrietados y sangrando por la fuerte fricción de los hilos crudos. Nunca olvidaré el día en que mi tía Brenda vino a cenar un domingo en familia. Entró al garaje helado, arrugó la nariz ante el fuerte olor químico de los tintes, miró mis manos ampolladas y sangrantes y las caóticas pilas de tela, y se rió directamente en mi cara. Fue una risa fría y despectiva que resonó en las paredes de hormigón. Me señaló y me llamó la pequeña y pobre trabajadora de la familia. Mi madre, Patricia, estaba justo detrás de ella en la puerta y asintió con entusiasmo, disculpándose con mi tía por mis extraños, vergonzosos y de clase baja pasatiempos. Brittany, que tenía 12 años en ese momento y ya usaba ropa de diseñador que nuestros padres apenas podían pagar, se acercó y pateó a propósito un pesado cubo de mi tinte azul más caro y cuidadosamente mezclado solo por diversión. Observé cómo el líquido vibrante se filtraba en el frío suelo de hormigón, arruinando semanas de mi arduo trabajo. Mi padre, Richard, simplemente se cruzó de brazos, me dijo que limpiara el patético desorden y me ordenó que dejara de perder el tiempo en basura inútil. Pero no me detuve. Nunca me detuve. Cuando tenía 17 años, mi fórmula de tejido experimental finalmente llamó la atención de una enorme marca nacional de equipo para exteriores. Habían visto una pequeña muestra que les envié, y querían hacer un pedido masivo para probar el material en su nueva línea de chaquetas de invierno. Fue el momento en que mi vida se suponía que iba a cambiar por completo. Era mi boleto dorado, pero había un enorme obstáculo legal. Necesitaba una cuenta bancaria comercial y un contrato de proveedor legalmente vinculante para aceptar el depósito inicial y comprar la enorme cantidad de materias primas requeridas. Debido a que era menor de edad, no podía firmar la documentación corporativa. Fui a mi padre, el gerente regional del banco, prácticamente rogándole su firma para ayudarme a lanzar la compañía de responsabilidad limitada. Richard miró el contrato corporativo. Vio la enorme cantidad de dinero impresa en la primera página, y sus ojos se iluminaron instantáneamente con codicia absoluta y sin adulterar. Me dijo que me ayudaría, pero solo bajo una condición estricta e innegociable.
Exigió ser incluido como el único propietario legal al 100% y custodio principal de la compañía de responsabilidad limitada. Me miró y dijo que era para mi propia protección financiera. Dijo que yo era solo una niña ingenua jugando un peligroso juego de negocios y que necesitaba un hombre educado y real para administrar la responsabilidad y el flujo de caja. Estaba acorralada. No tenía absolutamente ninguna otra opción si quería cumplir con el pedido. Firmé los documentos y le di las llaves legales de mi primera empresa. En el momento en que el dinero corporativo llegó a la nueva cuenta bancaria, mi familia lo trató como su propia alcancía personal e interminable. Cuando Brittany cumplió 18 años y tuvo una rabieta masiva, exigiendo un automóvil deportivo de lujo completamente nuevo, mis padres no dudaron. Drenaron en secreto todo mi fondo de ahorro para la universidad, el dinero que había ganado con mis ventas de tela para comprárselo en efectivo. Cuando me enteré y los confronté, sollozando en la cocina, mi madre me abofeteó. Me dijeron que era un sacrificio familiar necesario. Me dijeron que yo era lo suficientemente inteligente como para averiguar cómo pagar la universidad comunitaria por mi cuenta, mientras que Brittany necesitaba el coche para mantener su estatus social. Me quedé en la entrada y vi a la niña de oro alejarse en un reluciente convertible rojo pagado íntegramente por mis manos ampolladas, mis dedos sangrantes y mis noches heladas en el garaje de hormigón. Aprendí la lección más dura y brutal de toda mi vida en ese mismo momento. En una familia tóxica, tu propia sangre te drenará hasta secarte, te robará tu futuro y te verá felizmente ahogarte solo para regar a su niño de oro. Esa profunda, ardiente e inolvidable injusticia es la base absoluta de mi imperio. Es la razón por la que marché a la biblioteca local al día siguiente y comencé a estudiar implacablemente derecho corporativo y protección de activos. Es la razón por la que aprendí a ser completamente, aterradoramente despiadada. Es la razón por la que nunca derramé una sola lágrima por ellos nunca más. ¿Qué harías si tus propios padres robaran todo tu fondo universitario para comprar un coche deportivo de lujo para tu hermana mimada? Estábamos terminando el plato principal. El plato untado con salsa de arándanos y salsa artesanal cuando Brittany de repente levantó su pesada cuchara de plata y comenzó a golpearla agresivamente contra su copa de champán de cristal. El sonido agudo y metálico cortó la suave música de jazz que sonaba de fondo e instantáneamente mató cualquier conversación superficial que estuviera ocurriendo. Todos dejaron de comer y centraron su atención en ella. Brittany se puso de pie lentamente, alisándose deliberadamente la parte delantera de su increíblemente costoso vestido de maternidad de seda verde esmeralda. Miró alrededor de la larga mesa de comedor, absorbiendo la atención absoluta que tan desesperadamente anhelaba como una planta moribunda absorbe la luz del sol. Sus ojos pasaron por nuestros padres, por su arrogante esposo antes de finalmente fijarse en los míos. Su expresión era una mezcla repugnante y profundamente inquietante de falsa piedad fraternal y puro, sin adulterar, triunfo engreído. Respiró hondo y anunció a la sala en silencio que tenía una sorpresa masiva que cambiaría la vida de la familia. Con una voz dulcemente significativa que me revolvió el estómago, Brittany declaró que nuestro padre, Richard, acababa de finalizar unos documentos legales muy importantes y altamente confidenciales. Esa tarde, metió la mano en su caro bolso de diseñador de cuero que descansaba en el suelo, sacó un grueso y pesado sobremanila y proclamó con orgullo que había transferido legalmente el 100% de la propiedad y el control total de Olivia Arobave LLC a su nombre y al de Chad. Se aferró al sobre en su pecho y lo llamó un regalo anticipado de Navidad de papá. Una forma generosa y hermosa de apoyar a su futuro bebé y asegurar el futuro financiero de su familia para siempre. Incluso tuvo la desfachatez de mirarme, inclinar la cabeza y decir, papá dijo que esa pequeña empresa de telas con la que jugabas desde los 15 años necesita ser administrada por adultos de verdad ahora. El mercado se está volviendo demasiado complicado para que lo manejes sola. Nosotros tomaremos el control, Olivia. Ya no tienes que estresarte. Mi madre, Patricia, jadeó de puro deleite, aplaudiendo con las manos sobre la boca como si estuviera viendo el clímax emocional de una hermosa película romántica. Extendió la mano por la mesa para apretar la mano de Brittany, con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente empolvado, diciéndole cuánto merecía esta increíble bendición después de todas sus recientes dificultades. Mi padre, Richard, simplemente se sentó allí agitando su costosa copa de vino, luciendo increíblemente, asquerosamente complacido consigo mismo. Sacó pecho, actuando como un rey generoso y rico, que acababa de otorgar un reino masivo y próspero a su heredera favorita y más merecedora.
Ninguno de ellos pareció importarles o siquiera reconocer que el reino que estaban celebrando fue construido enteramente con mi sangre, mi sudor y mis lágrimas. Se sentaron en mi hermosa casa bebiendo mi costoso vino, comiendo la comida que cociné, celebrando el descarado e impenitente robo del trabajo de toda mi vida justo en mi cara. Realmente pensaron profundamente que finalmente habían ganado la guerra. Me senté perfectamente inmóvil y miré en silencio a Chad. Prácticamente vibraba en su silla con una confianza inmerecida y una codicia pura. Dio un largo sorbo a su vino, agitándolo en su boca antes de dejar la copa de cristal con un fuerte golpe autoritario. De hecho, tuvo la audacia de ajustarse su costosa corbata de seda, aclararse la garganta ruidosamente y dominar la sala como si estuviera dando un discurso de apertura en una importante reunión de accionistas corporativos. Sacó pecho, ignorándome por completo, y añadió en voz alta a la mesa que estaban absolutamente encantados de tomar las riendas del negocio. Tuvo la osadía de decir que bajo su brillante gestión de capital de riesgo y su extensa red, iban a convertir mi pequeño pasatiempo de garaje en un imperio corporativo global imparable. La alucinante ilusión en la sala era sofocante. El aire se sentía denso y pesado, pero no grité. No le arrojé mi plato de porcelana a su cara engreída. No volqué la pesada mesa de nogal. Simplemente extendí la mano para tomar mi pesada copa de cristal llena de vodka premium con hielo. El hielo tintineó suavemente, un pequeño sonido agudo en el repentino silencio de la habitación. Di un sorbo lento y deliberado. Dejé que el líquido frío y fuerte me quemara la garganta, anclándome en la realidad absoluta e innegable del momento. Estaba perfectamente tranquila. Mi ritmo cardíaco ni siquiera se disparó porque conocía el secreto explosivo y catastrófico que se escondía dentro de ese sobre Manila que trataban como un boleto de lotería ganador. Sabía exactamente a qué se habían encadenado legalmente. ¿Cuánto tiempo crees que podrán seguir sonriendo antes de que la realidad de su robo los destruya? Chad no pudo contener su energía maníaca. Se levantó de la mesa y comenzó a pasear lentamente detrás de la silla de Brittany, apoyando pesadamente las manos en sus hombros como un orgulloso conquistador inspeccionando su nuevo territorio. Me miró con el tipo exacto de sonrisa condescendiente y lastimera que se le da a un niño pequeño, un poco lento, que cree haber hecho algo genuinamente impresionante. Mira, Olivia, dijo Chad, su tono goteando de falsa profesionalidad corporativa y profunda arrogancia. Sabemos que esta es una transición masiva para ti. El cambio siempre es difícil. Has estado manejando las operaciones diarias, haciendo de jefa durante mucho tiempo. Y apreciamos el trabajo básico que sentaste cuando eras una adolescente. Pero seamos brutalmente honestos aquí. No tienes la visión, la educación o el instinto despiadado para escalar una empresa de este tamaño. Estás pensando en pequeños contratos locales. Estás pensando en boutiques de artículos deportivos. Yo estoy pensando en distribución global, contratos militares y dominio de la cadena de suministro internacional. Simplemente no puedes competir a mi nivel. Yo simplemente lo miré fijamente. Mi rostro era una máscara completamente en blanco, indescifrable. Un hombre que recientemente había perdido millones de dólares de sus clientes en un catastrófico y muy publicitado esquema inmobiliario estaba de pie en mi comedor, sermoneándome agresivamente sobre distribución global y dominio financiero. Fue una clase magistral de pura proyección psicológica. Pero Chad no había terminado de acariciar su propio ego. Sonrió aún más, mostrando sus dientes perfectamente blanqueados y dijo, sin embargo, valoramos la lealtad familiar. Brittany y yo lo discutimos extensamente en el camino hacia aquí y estamos dispuestos a mantenerte en la nómina. Necesitamos a alguien que realmente conozca el inventario de telas y las fórmulas químicas. Así que, si estás dispuesta a aprender tu lugar, dejar la actitud y respetar la nueva cadena de mando, podemos ofrecerte un puesto de tiempo completo como supervisora de inventario de almacén. Tendrás un salario mínimo estable, decentes beneficios de atención médica, y lo mejor es que ya no tendrás que preocuparte por la pesada carga de la toma de decisiones ejecutivas. Simplemente puedes fichar y volver a casa. Brittany intervino de inmediato, asintiendo vigorosamente y frotándose el vientre de embarazada dramáticamente. Es una oferta muy generosa, Olivia. Realmente deberías aceptarla y estar agradecida. Siempre has preferido estar detrás de escena ensuciándote las manos en el almacén de todos modos. Deja las grandes y complicadas estrategias de negocios a Chad.
Él es el experto. La pura y sin adulterar audacia era asombrosa. Se cernía físicamente en el aire. Me estaban ofreciendo una humillante degradación a nivel de entrada en mi propia empresa, un negocio tecnológico masivo que actualmente generaba decenas de millones de dólares en ingresos anuales. Como si estuvieran arrojando un hueso sucio y sobrante a un perro hambriento y desesperado. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para responder, mi madre, Patricia, se inclinó sobre su plato. Puso su mejor y más practicada cara de madre preocupada. La misma cara exacta que siempre usaba para manipularme y someterme cuando era una niña. Olivia, cariño, por favor trata de entender de dónde venimos. Patricia suplicó, su voz temblorosa con una forzada emoción teatral. Somos familia. La familia ayuda a la familia. Siempre has sido la fuerte, la independiente que no necesita a nadie. Solo necesitas ser la persona más grande ahora y hacerte a un lado con gracia. Brittany está embarazada. Ella está trayendo a nuestro precioso nieto al mundo y sus niveles de estrés son demasiado altos. Y Chad, bueno, Chad ha tenido una terrible racha de mala suerte en el mercado recientemente. Están ahogándose en deudas, Olivia. Necesitan desesperadamente los ingresos de la empresa para sobrevivir y mantener un techo sobre sus cabezas. Sé una buena hermana que apoya por una vez en tu vida y acepta la bendición que tu padre les ha dado. Los miré a los cuatro sentados alrededor de mi hermosa mesa de comedor. Las lágrimas falsas, los enormes sentimientos de culpa, la constante y sofocante expectativa de que debía encoger por completo toda mi vida y entregar mi éxito ganado con tanto esfuerzo para que Brittany pudiera expandir cómodamente el suyo. Era la misma dinámica tóxica y parasitaria que me habían impuesto desde que era una adolescente sangrando en ese garaje. Pero esta vez, no era una niña indefensa de 15 años desesperada por su amor y aprobación. Era una mujer adulta y poderosa con todas las cartas en la mano, y estaba a punto de jugar la mano ganadora. Dejé mi servilleta de lino suavemente sobre la mesa, manteniendo mi voz perfectamente nivelada y completamente desprovista de emoción. ¿Una supervisora de almacén? Qué increíblemente considerado de tu parte, Chad. Acepté la oferta de rendición, pero la rendición que estaban a punto de presenciar no era la mía. ¿Alguna vez has estado completamente de acuerdo con un enemigo solo para verlo caminar ansiosamente directamente hacia una trampa letal? Mi inmediata y tranquila conformidad dejó completamente atónita a toda la sala. Mi padre, Richard, parpadeó rápidamente en total confusión, su mandíbula ligeramente caída. Se había preparado mentalmente para una masiva y histérica discusión a gritos. Una brutal batalla legal con amenazas de demandas y una desesperada súplica de piedad. Absolutamente no se había preparado para que yo simplemente asintiera con la cabeza y entregara las llaves del reino sin derramar una sola lágrima o levantar la voz. Chad, sin embargo, estaba demasiado cegado por su enorme ego y su desesperada codicia para ver las claras señales de advertencia que ondeaban justo frente a su cara. Sonrió ampliamente, luciendo increíblemente orgulloso de sus supuestas habilidades de negociación despiadadas, creyendo verdaderamente que me había intimidado hasta la sumisión total. Metí la mano en mi pesado bolso de cuero que descansaba junto a mi silla y saqué mi elegante tableta plateada. Encendí la pantalla con un toque, navegué por los cortafuegos de seguridad hasta mi panel de administración y abrí los protocolos maestros de traspaso digital. Coloqué la tableta plana sobre la mesa de nogal recuperado y la deslicé suavemente por la madera pulida hasta que se detuvo justo delante del plato vacío de Chad. Tienes toda la razón, Chad, dije, mi tono increíblemente brillante, profesional y completamente complaciente. ¿Para qué luchar? Claramente tienes una visión brillante e inigualable para el futuro de la marca. Papá, ya que eres el custodio legal que me supervisó y firmó los papeles cuando era menor de edad, es justo que ejerzas tus derechos legales para transferir el activo. Saqué un lápiz digital del borde magnético de la funda protectora y lo extendí directamente hacia Chad. Aquí está el portal de acceso maestro, le indiqué, señalando el documento digital brillante en la pantalla. Si firmas tu nombre legal completo justo en la línea digital, se transfieren inmediatamente las autorizaciones bancarias primarias, los portales de comunicación con proveedores, los contactos de la Junta de Impuestos Estatales y todos los reconocimientos de responsabilidad corporativa directamente a tu dirección de correo electrónico personal. Firmaré mi renuncia ejecutiva formal justo debajo. No tienes que esperar hasta el lunes.
¿Puedes tenerlo todo ahora mismo, esta noche? Chad prácticamente me arrebató el lápiz digital de la mano, con los ojos muy abiertos de emoción maníaca. Chica inteligente, murmuró rápidamente, garabateando ansiosamente su firma digital en la pantalla sin detenerse a leer una sola línea del denso texto legal. Me alegra ver que finalmente entiendes tu lugar en la jerarquía de esta familia. Presionó el botón verde brillante en la parte inferior de la pantalla. Un pitido fuerte y agudo resonó en el tranquilo comedor. Sonreí aún más, una sonrisa fría y depredadora que ninguno de ellos notó. La trampa de acero estaba oficialmente cerrada. En el momento exacto en que la pantalla de confirmación parpadeó en verde, Chad lanzó el lápiz de vuelta a la mesa como si acabara de cerrar una masiva adquisición corporativa de $1.000 millones en Wall Street. Inmediatamente sacó su costoso teléfono inteligente del bolsillo de su traje a medida, sus pulgares volando rápidamente por la pantalla mientras se preparaba para tomar el control absoluto y sin restricciones del trabajo de mi vida. Bien, Chad espetó, agitando la mano con desdén en mi dirección para llamar mi atención. Necesito las contraseñas administrativas maestras inmediatamente. Quiero acceso total sin restricciones a los portales bancarios primarios, al sistema de nómina de empleados y al directorio completo de nuestros contactos de proveedores internacionales de materia prima. Necesito ver los márgenes de beneficio exactos con los que estamos trabajando antes de que los mercados internacionales abran el lunes por la mañana. Envíamelo todo a mi teléfono ahora. Asentí suavemente, acercando la tableta hacia mí. Abrí la configuración de seguridad y comencé a escribir su dirección de correo electrónico personal en el campo de propiedad principal. Estaba transfiriendo sistemáticamente las claves digitales a un hombre que no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba desbloqueando. Chad era un hombre que se autodenominaba ruidosamente un genio financiero. Sin embargo, no pidió ver una sola declaración de pérdidas y ganancias antes de firmar. No pidió revisar el perfil de deuda corporativa, las cuentas por pagar abiertas o las responsabilidades legales pendientes. Simplemente firmó ciega y codiciosamente la asunción absoluta de responsabilidad porque estaba completamente cegado por la ilusión de riqueza instantánea. Pensó que estaba heredando una mina de oro que resolvería todos sus fracasos masivos. No tenía absolutamente ninguna idea de que acababa de encadenarse voluntariamente a sí mismo y a su esposa embarazada a un barco que se hundía rápidamente cargado de explosivos. ¿Crees que se dará cuenta de su catastrófico error antes de que el agua le llegue al cuello? Chad miró su teléfono inteligente mientras una avalancha masiva de nuevos correos electrónicos del sistema automatizado inundaba su bandeja de entrada. Lo revisó rápidamente, una expresión de pura e inalterada satisfacción cubriendo su rostro engreído al ver las confirmaciones del portal bancario y las actualizaciones del registro de impuestos estatales. Incluso se rió a carcajadas, un sonido áspero y arrogante que resonó en mis altas paredes de hormigón. Mi padre, Richard, irradiaba orgullo abrumador. Su pecho se hinchó tanto que los botones de su camisa se tensaron. Levantó su copa de vino en alto. Así es exactamente como se ejecuta un trato de negocios despiadado y limpio, anunció Richard con orgullo, su voz resonante llenando la habitación. Un brindis por Brittany y Chad, las verdaderas mentes empresariales educadas de esta familia. Siempre supe que ustedes dos construirían un imperio. Entrelacé mis dedos apoyados en la mesa y me incliné ligeramente hacia adelante. Dado que Chad estaba tan increíblemente ansioso por desempeñar el papel del ejecutivo corporativo intocable y de alto poder, decidí que era el momento perfecto para hacer algunas preguntas operativas básicas de nivel de entrada, solo para ver cuán profunda era realmente su ilusión. Lo miré directamente, manteniendo mi expresión perfectamente agradable y completamente inocente. Entonces, Chad, pregunté, mi voz cortando sin esfuerzo su ruidoso, arrogante y celebratorio parloteo. ¿Cómo planeas exactamente manejar la nueva logística hospitalaria la próxima semana? Chad dejó de masticar su comida. Me miró, un breve destello de genuina confusión cruzó sus facciones antes de que su máscara arrogante e intocable volviera a su lugar. Tragó ruidosamente y se limpió la boca con una servilleta de lino. ¿Qué logística hospitalaria?, preguntó con desdén, agitando la mano en el aire. Aclaré, hablando increíblemente despacio, pronunciando cada palabra como si me dirigiera a un niño pequeño y lento. Los contratos de suministros médicos son masivos este año.
Nuestra principal instalación en Pensilvania necesita enviar nuestra tela de recuperación antibacteriana especializada para la red hospitalaria general antes del próximo viernes. El contrato tiene un valor de $2 millones. Las materias primas requieren un transporte con control de temperatura altamente específico durante el tránsito. Si perdemos la ventana de entrega por incluso 24 horas, la administración del hospital impone una estricta penalización del 20% sobre la factura total. ¿Ya has coordinado con los transitarios especializados para garantizar el cumplimiento? Chad soltó una carcajada ruidosa y burlona, reclinándose en su silla. Por favor, Olivia, se burló, poniendo los ojos en blanco. No intentes abrumarme con tus pequeños detalles administrativos de almacén para hacerte parecer importante. Tengo conexiones financieras y logísticas de alto nivel en toda la costa este. Simplemente haré una llamada rápida el lunes por la mañana y haré que uno de mis chicos de la cadena de suministros se encargue de tu pequeño problema de envío de cajas. Es un simple pivote logístico. No me empantanaré con los detalles menores. Brittany asintió con entusiasmo, completamente hipnotizada por sus vacías palabras de moda corporativas sin sentido. Exacto, añadió, dando un delicado sorbo a su agua con gas. Siempre haces las cosas innecesariamente complicadas y estresantes. Olivia, Chad sabe delegar. Eso es lo que hacen los verdaderos líderes poderosos. No se preocupan por las cajas. No me molesté en corregirlo. No le dije que delegar un envío médico con control de temperatura a un corredor junior no calificado resultaría en la terminación inmediata del contrato y una demanda masiva. Simplemente dejé que su pura ignorancia flotara en el aire, un monumento invisible y masivo a su inminente perdición. En cambio, dirigí mi intensa mirada hacia el final de la larga mesa hacia mi padre. Richard estaba felizmente untando un trozo de pan artesanal, luciendo completamente relajado y victorioso ahora que había logrado deshacerse de la empresa. Papá, dije, manteniendo mi voz baja, aguda y mortalmente seria. ¿Estás absolutamente seguro de que Chad está listo para las responsabilidades de esta empresa? Enfatice la palabra responsabilidades lo suficiente como para ver un breve tic de pánico en el ojo derecho de mi padre. Por una fracción de segundo, el aura engreída y victoriosa desapareció de su rostro, reemplazada por el terror puro y sin adulterar de un hombre que sabía exactamente qué secreto masivo estaba escondiendo en la oscuridad. Golpeó su cuchillo de mantequilla con fuerza contra su plato de porcelana, el chasquido agudo resonó ruidosamente. Señaló con un dedo tembloroso y enojado directamente a mi cara. Escúchame, jovencita, espetó Richard, su cara enrojeciendo de un rojo profundo y enojado. Necesitas callarte y dejar de ser una perdedora amargada y celosa. Chad es un experto financiero. No hay responsabilidad que no pueda manejar. Deja de intentar arruinar la noche de tu hermana solo porque fracasaste. Levanté las manos en un gesto de total rendición. Tienes razón, papá, dije suavemente, una sonrisa fría jugando en mis labios. Me disculpo. No volveré a mencionar las responsabilidades. Di otro sorbo lento a mi bebida, mis ojos abandonando su rostro enrojecido y fijándose en el elegante reloj digital que descansaba en la moderna repisa de la chimenea al otro lado de la habitación. Eran exactamente las 6:58 de la tarde. Hoy era jueves, 25 de noviembre. En el mundo altamente regulado de la banca corporativa, el 25 de cada mes es la fecha no negociable designada para el cobro automático de deudas institucionales. Exactamente a las 7, el sistema de la Cámara de Compensación Automatizada inicia un barrido automático irreversible de los fondos requeridos de la cuenta operativa principal. Observé el reloj. 6:59, 10 segundos restantes. 5 segundos. Miré directamente el costoso teléfono inteligente de Chad que descansaba boca arriba sobre la mesa. 3, 2, 1. El reloj dio las 7 y la guillotina digital finalmente cayó. Muchas gracias por seguir la historia hasta ahora. Si estás disfrutando de esta absoluta aniquilación de una familia tóxica, dale a me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad estás viendo. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas que puedan necesitar escuchar este mensaje. Gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a la destrucción absoluta del ego de Chad.
El costoso teléfono inteligente de Chad vibró violentamente contra la madera de nogal pulida y recuperada de la mesa del comedor. El sonido repentino y áspero cortó bruscamente la suave música de jazz y las ruidosas y jactanciosas risas de mi familia. Como yo acababa de transferirle legalmente todos los privilegios administrativos maestros hace menos de 10 minutos, su dirección de correo electrónico personal ahora estaba directamente vinculada al portal bancario principal de la compañía de responsabilidad limitada. Cada alerta financiera, cada recibo de transacción y cada disparador bancario automatizado ahora se enviaba directamente al dispositivo que estaba justo al lado de su plato de pavó a medio comer. Chad se detuvo en medio de su grandiosa historia sobre el apalancamiento de bienes raíces y las cadenas de suministro internacionales. Miró la pantalla brillante, claramente molesto por la interrupción. Probablemente esperaba que fuera un correo electrónico de bienvenida de la Junta de Impuestos Estatales o un mensaje de confirmación genérico del registro de dominio corporativo dándole la bienvenida como el nuevo director ejecutivo. Levantó el teléfono con un movimiento de muñeca perezoso y arrogante, su otra mano aún sosteniendo su copa de vino de cristal. Tocó el banner de notificación para abrir el mensaje completo, acercando la pantalla a su cara. Lo observé con un enfoque absoluto e inquebrantable. No parpadeé. No moví un músculo. Es algo muy raro y fascinante presenciar el segundo exacto en que toda la realidad fabricada de un hombre se derrumba sobre sí misma. Primero, sus cejas perfectamente arregladas se fruncieron con una confusión profunda y genuina. Luego, la sonrisa arrogante y autocomplaciente que había estado pegada a su rostro toda la noche desapareció por completo. Su mandíbula literalmente se aflojó. La mano que sostenía su costoso vino comenzó a temblar ligeramente, haciendo que el líquido rojo oscuro se agitara y salpicara los lados de la copa de cristal. Parpadeó con fuerza, deslizando agresivamente hacia abajo en su pantalla para actualizar la aplicación de correo electrónico, esperando desesperadamente que los números que lo miraban fueran solo una extraña falla digital o un mensaje de spam. Tocó el enlace adjunto del portal bancario seguro, su pulgar moviéndose frenéticamente ahora. El experto en capital de riesgo confiado y ruidoso de hace 2 minutos había desaparecido por completo. Reemplazado por un hombre aterrorizado que miraba directamente al abismo de la ruina financiera absoluta. Brittany notó su repentino y pesado silencio. Dejó de hablar con mi madre sobre su ridículamente caro diseñador de guarderías y lo frunció el ceño. «Chad, cariño, ¿qué pasa?», preguntó, su voz teñida de severa irritación. «Guarda el teléfono. Estamos celebrando nuestro nuevo negocio. Puedes mirar los correos aburridos mañana». Chad no le respondió. Ni siquiera la miró. Sus ojos estaban pegados a la brillante pantalla de su teléfono, completamente hipnotizado por el desastre que se desarrollaba en su bandeja de entrada. Dejó su copa de vino sobre la mesa con tanta fuerza que el cristal tintineó ruidosamente, casi derramando el líquido rojo oscuro sobre el impecable mantel de lino blanco. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Chad, su voz apenas un susurro ronco. Mi padre Richard se congeló. El trozo de pan artesanal que estaba a punto de comer se detuvo a medio camino de su boca. Richard sabía exactamente qué era esa notificación. La había estado temiendo durante meses. El color se le fue por completo de la cara, dejándolo pálido, enfermizo y de repente muy viejo. «Habla, Chad», exigió mi padre, tratando de inyectar una falsa sensación de autoridad en su voz de repente temblorosa. «¿Qué estás mirando? Si es solo una factura de proveedor, ignórala hasta el lunes por la mañana». Chad finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos se movían frenéticamente entre mi padre y yo. Su pecho se agitaba mientras luchaba por procesar la información que se mostraba en su panel de control bancario. Se inclinó hacia adelante, apoyando pesadamente las manos en el borde de la mesa del comedor. «¿Por qué hay un giro automático de $180.000 pendiente de la cuenta operativa?», preguntó Chad, su voz quebrada por el pánico innegable que se apoderaba de él. El comedor quedó en un silencio total y asfixiante. Incluso mi madre dejó de masticar, su tenedor suspendido en el aire mientras la magnitud del número se registraba en su mente. $180.000 no era una tarifa administrativa menor. No era una penalización por envío tardío. Era una suma de dinero masiva y asombrosa, y actualmente se estaba extrayendo automáticamente de una cuenta bancaria que Chad ahora poseía legalmente. Chad me miró directamente,
con los ojos muy abiertos y suplicantes por una explicación lógica. Olivia, ¿qué es esto? ¿Programaste un pago masivo a un proveedor justo antes de entregar las credenciales? ¿Intentaste robar de las cuentas de la empresa al irte? Cancélalo. Cancela la transacción ahora mismo antes de que se liquide. Con calma tomé mi servilleta de lino, la doblé cuidadosamente y la coloqué junto a mi plato. Miré a Chad, luego dirigí mi fría mirada a mi padre, quien de repente sudaba profusamente bajo la cálida luz de la moderna lámpara de araña. No programé nada, Chad, respondí, mi voz perfectamente firme y cristalina. Ya no tengo absolutamente ningún control sobre esa cuenta. Tú mismo cambiaste las contraseñas maestras hace solo 10 minutos. Esa transacción es un barrido institucional automatizado. Sucede el 25 de cada mes, precisamente a las 7 de la tarde. Chad negó con la cabeza violentamente, su respiración se volvió superficial y rápida. ¿Qué quieres decir con barrido institucional? ¿Qué institución? ¿Para qué? Lo miré, sin sentir absolutamente ninguna pena. Creo que deberías leer la descripción adjunta a la transacción pendiente, sugerí simplemente. Chad prácticamente se metió la cara en el teléfono. Leyó el pequeño texto debajo de la enorme cantidad de deducción, su voz temblorosa mientras pronunciaba las palabras en voz alta para la habitación en silencio. Administración de pequeñas empresas, reembolso de préstamo comercial, capital e intereses. Las palabras flotaron en el aire como una manta pesada y asfixiante. Chad miró su pantalla, intentando desesperadamente rechazar la información que sus ojos transmitían. El banner de notificación brillaba intensamente, un testigo digital inquebrantable del catastrófico error que acababa de cometer. Tomé mi copa de cristal llena de vodka con hielo. El hielo tintineó suavemente contra los lados al levantarla. Di un sorbo lento y deliberado. El líquido frío me quemó agradablemente la garganta. Bajé la copa, mis ojos pasaron del rostro horrorizado de Chad a mi padre, sentado inmóvil en la cabecera de la mesa. Richard apretaba los bordes de la mesa de caoba con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Parecía un hombre de pie en el patíbulo, viendo cómo el verdugo le colocaba la capucha sobre la cabeza. El patriarca orgulloso y resonante que acababa de brindar por su propia brillantez había desaparecido por completo. Lo miré directamente, sintiendo una profunda y satisfactoria sensación de cierre. ¿Debo decírselo ahora? Pregunté, mi voz resonando claramente en el silencioso comedor. ¿O quieres hacer los honores, papá? Mi padre abrió la boca, pero no salió absolutamente ningún sonido. Tragó con dificultad, su garganta trabajando frenéticamente, pero su autoridad bancaria distintiva se había evaporado por completo. No podía mirar a Brittany. No podía mirar a Chad. Chad golpeó su mano plana contra la mesa, haciendo que la fina vajilla saltara. ¿Qué préstamo? Exigió, su voz quebrada bajo la intensa presión. Olivia, mírame ahora mismo. ¿Qué demonios es este préstamo? Dirigí mi atención de nuevo a mi nuevo director ejecutivo. Me crucé las manos prolijamente en mi regazo. Es exactamente lo que dice ser, Chad, expliqué con calma, manteniendo el tono profesional de una asesora corporativa que entrega muy malas noticias. Olivia Arobave LLC actualmente tiene una deuda comercial masiva, específicamente un préstamo comercial de $7.5 millones asegurado a través de un prestamista comercial. ¿De verdad pensaste que estabas heredando una mina de oro sin verificar primero el perfil de la deuda? Brittany jadeó ruidosamente, presionando ambas manos enguantadas contra su pecho como si le hubieran disparado físicamente. ¿7.5 millones? Repitió, el número claramente demasiado masivo para que su mente mimada y protegida lo comprendiera adecuadamente. Miró a Chad, esperando que se riera de ello, esperando que le dijera que era solo un tonto malentendido contable. Pero Chad no se reía. Chad negó con la cabeza violentamente, sus ojos salvajes con una negación agresiva y aterradora. No, tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso la tableta que había empujado por la mesa antes. Eso es completamente imposible. No vi ningún calendario de deudas en los documentos de transferencia de propiedad. No firmé ningún acuerdo de préstamo comercial esta noche. Estás mintiendo.
No tenías que firmar nuevos acuerdos de préstamo, señalé, inclinándome ligeramente para asegurarme de que escuchara cada palabra claramente. Firmaste una asunción de responsabilidad general cuando te hiciste cargo formalmente de la compañía de responsabilidad limitada. No pediste ver los balances. No pediste una lista de acreedores activos ni revisaste el perfil crediticio corporativo. Simplemente viste la palabra propiedad y te apresuraste ciegamente a firmar tu nombre antes de que pudiera cambiar de opinión. Cuando aceptas una LLC, Chad, aceptas sus activos y sus deudas, todos ellos. Chad parecía que iba a vomitar allí mismo en mi mesa del comedor. Como un hombre que afirmaba trabajar en capital de riesgo de alto nivel, sabía exactamente lo que significaba una asunción de responsabilidad. Conocía la trampa legal ineludible e inquebrantable en la que se había lanzado con una sonrisa gigante en su rostro. Y esa notificación que acabas de recibir, continué, mi voz firme e inquebrantable. Ese es el giro automático para el pago mensual de capital e intereses. $180.000 cada mes, retirados automáticamente el día 25, justo a la hora de la cena. Esa es la tasa de consumo que acabas de heredar felizmente. Mi madre, Patricia, finalmente encontró su voz, aunque era apenas un chirrido agudo y desesperado. Pero Olivia, los ingresos de la empresa cubren eso, ¿verdad? Eres una marca muy exitosa. Simplemente pagas el enorme préstamo con las ganancias de las ventas de tela. Está bien. Le sonreí a mi madre, una sonrisa fría y aguda. Chad no compartía el optimismo ingenuo de mi madre. Miraba su teléfono, su respiración entrecortada e irregular. Comprendía las brutales e implacables matemáticas. $180.000 al mes era un calendario de pagos agresivo y asfixiante. Era el tipo de drenaje financiero que podía hundir instantáneamente a una empresa si el flujo de caja se interrumpía incluso por unos pocos días. Me tendiste una trampa, susurró Chad, su voz temblaba con una aterradora mezcla de pura rabia y pánico absoluto. Me tendiste una trampa para que me cayera por esta deuda masiva. No te tendí una trampa para que hicieras nada, respondí suavemente. Simplemente me senté aquí y te observé exigir las llaves de un edificio en llamas. Querías la empresa. Insultaste mi inteligencia. Me ofreciste un trabajo con salario mínimo en mi propio almacén. Y te reíste de mí. Simplemente te di exactamente lo que agresivamente exigiste. Brittany agarró el brazo de Chad, sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron en su costosa chaqueta de traje. Chad, suplicó, su voz subiendo en absoluta histeria. ¿Qué significa esto? No podemos permitirnos pagar a un banco casi $200.000 al mes. Cancela la transferencia. Devuélvele la empresa ahora mismo. Chad miró a su esposa con una expresión hueca y devastada. No podemos simplemente devolverla, Brittany, dijo Chad, su voz completamente derrotada. La responsabilidad ya está firmemente a nuestro nombre. El Estado la tiene. El banco la tiene. Brittany se encogió físicamente de su esposo, sus manos se soltaron de su brazo como si de repente hubiera contraído una enfermedad letal contagiosa. Miró a nuestro padre, sus ojos muy abiertos de desesperada confusión. Papá, suplicó Brittany, su voz quebrándose en un sollozo. Dime que es una broma enferma. Dime que no nos engañaste para que asumiéramos una deuda de 7.5 millones. Richard abrió la boca, pero parecía un pez asfixiándose en tierra seca. No pudo formar una sola frase coherente. Solo seguía limpiándose el sudor de la frente con su costosa servilleta de lino, sus ojos se movían frenéticamente hacia la puerta principal. Dado que mi padre parece haber perdido temporalmente su resonante voz ejecutiva, seguiré y completaré los espacios en blanco para todos, dije. Volví a meter la mano en mi bolso de cuero y saqué una carpeta negra gruesa y pesada que había preparado a principios de esta semana. La dejé caer sobre el centro de la mesa de caoba. Aterrizó con un fuerte y satisfactorio golpe. La abrí, revelando una pila de impresiones de alta calidad con el inconfundible membrete de un importante prestamista comercial nacional. Lo que están viendo es el archivo maestro de originación del préstamo, expliqué, tocando la primera página. Hace exactamente 3 años, mi padre se dio cuenta de que su nombre todavía figuraba legalmente como el propietario principal de Olivia LLC desde que yo era menor de edad.
También se dio cuenta de que la empresa estaba generando ingresos brutos masivos. Así que fue a un banco comercial, se presentó como el único propietario y solicitó un préstamo de expansión comercial masivo. Chad se inclinó sobre la mesa, sus ojos escaneando los documentos al revés. Aprobó 7.5 millones, susurró Chad, absolutamente horrorizado. ¿Cómo no supiste que sacó millones de tu propia cuenta operativa? Porque no lo puso en la cuenta operativa, Chad, lo corregí bruscamente. Él estableció una cuenta fantasma bajo el paraguas de la LLC, un libro de contabilidad completamente separado al que yo no tenía absolutamente ninguna visibilidad. El banco evaluó la empresa basándose en las declaraciones de impuestos, aprobó los fondos y transfirió los 7.5 millones de dólares directamente a su cuenta secreta. Mi madre se llevó las manos al pecho, su rostro completamente pálido. Richard, jadeó Patricia, su voz temblaba con genuino horror. ¿Qué hiciste con 7.5 millones de dólares? No tenemos esa cantidad de dinero en nuestros ahorros. Pasé a la segunda página de la carpeta, que consistía en extractos bancarios detallados y registros de transferencias bancarias. Revisemos los gastos corporativos del exdirector ejecutivo, anuncié claramente. En el primer mes, transfirió 3 millones de dólares a varios casinos offshore. Drenó sistemáticamente millones para cubrir enormes deudas de juego de alto riesgo. Richard finalmente encontró su voz. Fue una inversión, graznó, sus manos temblaban violentamente. Tenía un sistema. Iba a duplicar el dinero y devolverlo todo. Apostaste 3 millones de dólares en blackjack y ruleta, le espeté, mi voz goteando de absoluto asco. No eres un inversor, papá. Eres un jugador degenerado que robó a su propia hija. Chad agarró la carpeta, hojeando las páginas frenéticamente. Espera un minuto, gruñó Chad, señalando con un dedo tembloroso una masiva transferencia bancaria. ¿Qué es este retiro de 2 millones de dólares? Esto fue a mi fondo de bienes raíces comerciales. Sonreí. Sí, Chad. Mi padre usó la deuda de mi empresa para rescatar secretamente tu fondo fallido para que Brittany no perdiera su lujoso estilo de vida. Pero espera, hay más. Señalé el último elemento resaltado y esta transferencia de 1.5 millones de dólares que fue a una cuenta de plica de bienes raíces. Ese dinero compró una casa de vacaciones de lujo con fachada de vidrio en Aspen y la escritura está únicamente a nombre de Brittany. Chad giró lentamente la cabeza para mirar a su esposa embarazada. Las venas de su cuello estaban abultadas. Lo sabías, silbó Chad, su voz letal. Juro que no sabía de dónde venía el dinero, gritó Brittany histéricamente. Papá me dijo que era una herencia anticipada. Bueno, ya no es una herencia, Brittany, le recordé alegremente. Es una deuda. Y a partir de esta noche, tú y Chad le deben al banco por su propia casa de esquí y por la adicción al juego de su padre. ¿Cómo se siente finalmente pagar sus propias cuentas? La gravedad absoluta de la situación se cernía pesadamente en el aire muerto del comedor. La gran ilusión de su inmensa e intocable riqueza, construida enteramente sobre malversación, fraude y mi trabajo robado, acababa de evaporarse en el aire. Chad apretaba los bordes de la mesa, sus nudillos blancos, su respiración entrecortada. Era un hombre que había construido toda su identidad sobre la ilusión de la supremacía financiera, y su enorme ego se negaba absolutamente a dejarlo ser víctima de un mal negocio. De repente, Chad dejó de pasear. El pánico que lo había invadido hace unos momentos pareció evaporarse, reemplazado por una repentina y maníaca oleada de adrenalina. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Sabes qué? Dijo Chad, su voz subiendo, recuperando ese tono arrogante que me había irritado toda la noche. Me señaló con un dedo. Solo intentas asustarnos porque estás fuera del juego. 7.5 millones de dólares suena a mucho para una chica de mente pequeña que solía teñir telas en un garaje. Pero en el mundo corporativo real, la deuda apalancada no es absolutamente nada. Brittany lo miró, su rímel manchando sus pálidas mejillas. ¿De qué estás hablando, Chad? Gritó. Son 7.5 millones de dólares. No lo tenemos. No necesitamos tenerlo en efectivo, Brittany, espetó Chad, claramente molesto porque su propia esposa no podía seguirle el ritmo a su supuesto genio financiero.
Se volvió para mirar a toda la sala, extendiendo los brazos como si estuviera dando un discurso de apertura en una conferencia de inversores. Hagan las cuentas. Olivia acaba de admitir que su empresa genera ingresos masivos. Los expertos de la industria valoran la marca Olivia Arobave en aproximadamente 65 millones de dólares, basándose en su cuota de mercado actual y sus contratos médicos exclusivos. Comenzó a pasear de nuevo, pero esta vez con la arrogante fanfarronería de un tiburón de Wall Street cerrando una OPA hostil. Así que, heredamos una responsabilidad. Gran cosa. También heredamos un activo de 65 millones de dólares. Si tomas los 65 millones, restas la deuda de 7.5 millones de dólares, eso nos deja con un patrimonio neto de más de 57 millones de dólares. Mi madre dejó escapar un pequeño jadeo sin aliento, sus manos volaron a su boca mientras la enorme cifra se registraba. 57 millones, susurró Patricia, sus ojos fijos entre mi padre y Chad. Richard, ¿es eso cierto? Mi padre asintió rápidamente, aferrándose a la lógica de Chad como un hombre que se ahoga se aferra a un salvavidas. Exacto, asintió mi padre, su voz resonante regresó. La marca es una mina de oro total. La deuda es solo un costo operativo menor. Te dije que Chad sabía lo que estaba haciendo. Chad soltó una carcajada fuerte y burlona, mirándome con absoluto triunfo. ¿De verdad pensaste que podías superarme, Olivia? Se burló. Acabas de darme un día de pago multimillonario. Ni siquiera me voy a molestar en administrar tu almacén. Simplemente voy a vender toda la empresa. Venderé Olivia Arobave a una firma de capital privado, pagaré la pequeña deuda de tu padre y de Brittany, y me iré con 57 millones de dólares en ganancias puras para Navidad. Sacó su teléfono de su bolsillo. ¿No me crees? Mira esto. Chad ordenó a la sala. Tengo un contacto importante en una firma de capital privado de primer nivel en Manhattan. Adquieren marcas tecnológicas de alto crecimiento todo el tiempo. Lo voy a llamar ahora mismo. Lo pondré en altavoz y comenzaremos el proceso de adquisición esta noche. Nadie se movió. Mis padres lo observaron con una expectación sin aliento. Brittany se enderezó un poco en su silla, los signos de dólar claramente brillando de nuevo en sus ojos codiciosos. Chad tocó la pantalla y colocó el teléfono plano en el centro de la mesa de comedor de caoba. Presionó el botón del altavoz. El tono de marcado resonó fuertemente en la habitación silenciosa. Un timbre. 2 timbres. 3 timbres. Finalmente, una voz profunda y profesional contestó la línea. Habla Mark. Mark, amigo mío, gritó Chad con entusiasmo, inclinándose sobre la mesa. Soy Chad. Escucha, tengo una oportunidad increíble para tu firma, y quería darte el primer vistazo. Acabo de adquirir la propiedad total y el interés de control de Olivia Arobave LLC. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Olivia Arobave, preguntó el corredor, su tono de repente cambiando a un interés profesional agudo. ¿La marca con los contratos exclusivos de hospitales generales y defensa militar? Esa es, se jactó Chad, lanzándome una mirada triunfal. Estoy buscando iniciar una compraventa rápida en efectivo. La marca está valorada fácilmente en 65 millones de dólares. Estoy dispuesto a acelerar una adquisición para tu firma if we can start the paperwork on Monday. Me recosté en mi silla, tomé mi vodka y di otro sorbo lento. Chad había preparado perfectamente el escenario. Había construido su castillo de fantasía en lo alto del cielo, completamente inconsciente de que lo había construido sobre arenas movedizas. La voz del corredor resonó a través del altavoz, aguda e increíblemente divertida. Chad, acabo de ejecutar la búsqueda en el registro corporativo que solicitaste. No estoy seguro de quién te dio este dato, pero estás mirando un fantasma. Chad se acercó al teléfono, su sonrisa engreída vacilando instantáneamente. Verifica de nuevo. Olivia Arobave LLC. Tengo la transferencia de propiedad aquí mismo. Una risa áspera se oyó por la línea. No necesito verificar de nuevo. Olivia Arobave LLC es una entidad activa. Sí, pero es puramente una cáscara operativa. Posee 0 activos, 0 propiedad intelectual,
0 bienes raíces y 0 fórmulas propietarias. Su valoración actual es esencialmente el costo de la tarifa de presentación estatal. Estás tratando de apalancar una caja de cartón hueca, amigo. Llámame cuando tengas algo real que vender. Extendí la mano por el plato de pavo y toqué el botón rojo del teléfono de Chad, terminando la llamada abruptamente. El silencio en el comedor era absoluto, pesado con el aroma a salvia asada y una derrota repentina y aplastante. Chad miró la pantalla en blanco de su teléfono, su boca abriéndose y cerrándose. No le di tiempo para recuperarse. Metí la mano en mi bolso, saqué una enorme carpeta legal de cuero con el sello rojo del estado de Delaware y la golpeé justo en el centro de la mesa de acción de gracias. Las copas de vino de cristal tintinearon violentamente. ¿De verdad pensaste que te lo pondría tan fácil? Pregunté, mi voz mortalmente tranquila. ¿Pensaste que construiría un imperio de $65 millones y lo dejaría en una sola LLC desprotegida donde cualquier miembro de la familia codicioso podría arrebatármelo? Cuando tenía 18 años, mientras todos ustedes conducían coches deportivos pagados con mi sudor, pasaba cada hora libre en la biblioteca de Derecho de la universidad. Aprendí sobre protección de activos. Aprendí sobre velos corporativos. Y antes de firmar cualquier otro contrato importante, presenté los documentos para formar una corporación C de Delaware. La llamé Olivia Holdings. Chad se cubrió la cara con las manos. Un gemido bajo y patético escapó de su garganta. Trabajaba en finanzas. Sabía exactamente lo que significaba una corporación C de Delaware. Olivia Holdings es la verdadera fuerza, expliqué, mirando directamente a mi padre. Es la fortaleza absoluta. Cada fórmula química, las patentes de tejido propietarias, las marcas comerciales, el logotipo y esos enormes contratos hospitalarios exclusivos, todo reside de forma segura dentro de Olivia Holdings. Olivia Arobave LLC es simplemente un proveedor externo. Es un intermediario que alquila espacio de almacén y maneja el envío. No posee nada. Si tus amigos de capital privado intentan apoderarse de la LLC, todo lo que obtendrán es una pila de cajas de cartón vacías y un espacio de almacén alquilado. Obtienen 0 propiedad intelectual. Obtienen 0 flujos de ingresos. Les entregaste un trozo de papel que legalmente no les da derecho a absolutamente nada. ¿De verdad pensaste que te dejaría robar mi vida 2 veces? Mi padre se desplomó hacia adelante, cubriéndose la cara con las manos. Mi madre sollozaba incontrolablemente, su perfecta cena de acción de gracias completamente destruida. Y Chad simplemente se sentó allí, mirando fijamente la enorme carpeta corporativa de Delaware, su mundo entero desmoronándose en polvo fino. Brittany, que había estado sentada rígidamente al lado de Chad todo este tiempo, finalmente salió de su shock. Pero la LLC todavía tiene valor, tartamudeó Brittany, la desesperación sangrando en su voz chillona. Tiene el contrato de proveedor para distribuir la tela. Ese contrato debe valer millones. Simplemente puedes vender los derechos de ese contrato a otra empresa de logística. Ese fue el momento exacto que había estado esperando. El golpe final y fatal a su arrogante y parasitaria existencia. Metí la mano en el bolsillo delantero de mi bolso y saqué una hoja de papel nítida y de papel grueso. Estaba doblada cuidadosamente en tercios. Caminé alrededor de la mesa y me detuve junto a la silla de Chad. Dejé caer el papel sobre su plato vacío. Levántalo, le ordené. Sus dedos temblorosos torpemente con el papel mientras lo desdoblaba. Sus ojos se movían por el texto negro, su rostro perdiendo el color que le quedaba. ¿Qué es? Exigió mi madre, su voz histérica. Olivia, ¿qué le acabas de dar? Léelo en voz alta, Chad, dije, ignorándola por completo. Léelo a la familia. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Era físicamente incapaz de pronunciar las palabras que cimentaban su perdición absoluta. Bien, lo haré yo, dije, tomando el papel de sus manos flácidas. Me aclaré la garganta, adoptando un tono frío y profesional. ¿A quién pueda interesar? Esta carta sirve como notificación legal formal de que Olivia Holdings Incorporated está ejerciendo su derecho a invocar la cláusula de rescisión descrita en la sección 4, párrafo B, del acuerdo maestro de proveedor con Olivia Arobave LLC.
Hice una pausa, dejando que la jerga legal flotara pesadamente en el aire. Según los términos de nuestro contrato, continué, cualquier cambio no aprobado en la propiedad, el interés de control o la promesa de la LLC como garantía a una entidad externa constituye un incumplimiento material de confianza. Por lo tanto, a partir de las 5 de la tarde de hoy, mi corporación ha terminado oficialmente su contrato de proveedor con su LLC debido a un cambio de propiedad. Su LLC está muerta, Chad, declaré, dejando caer el papel de nuevo en su plato. No tiene contratos. No tiene inventario. No tiene activos. Es una cáscara vacía con un préstamo de $7.5 millones adjunto. Brittany le arrebató el aviso de terminación de las manos. Sus ojos perfectamente delineados escanearon el documento rápidamente. Chad, susurró, su voz temblaba con un repentino y creciente pánico. Me dijiste que estábamos obteniendo un préstamo puente contra un activo de $65 millones. Me dijiste que estábamos comprando la red de distribución de tu hermana para salvar tu firma. ¿Qué quiere decir? Chad no podía mirarla. Respóndeme, gritó Brittany, golpeando su mano plana sobre la mesa, haciendo saltar los cubiertos restantes. ¿Firmaste o no una garantía personal para un préstamo comercial el mes pasado usando esta LLC como garantía? Chad finalmente asintió, un movimiento lento y agonizante de su cabeza. Había prometido en secreto la LLC para cubrir las pérdidas en su fondo de bienes raíces, asumiendo que poseía las valiosas patentes. La cabeza de mi padre se levantó de golpe, sus ojos, antes vidriosos por el shock, se fijaron en Chad. «Chad», susurró mi padre, su voz temblaba. Si prometiste activos que en realidad no poseías a una firma de capital privado para asegurar un préstamo multimillonario, eso no es solo un mal negocio. Eso es fraude electrónico. Eso es un delito federal grave. Asentí lentamente, mirando a mi cuñado a los ojos. ¿Exacto? Chad falsificó documentos alegando que tenía intereses de control en las patentes para asegurar millones. Cometió fraude grave para ocultar su malversación. Mi madre, Patricia, jadeó, sus manos volaron a su boca con puro horror. Olivia, tienes que arreglar esto, gritó, tambaleándose alrededor de la mesa para agarrar mi brazo. Tienes que transferir las patentes a la LLC ahora mismo. Si no lo haces, Chad irá a prisión federal. Lo arrestarán. Brittany será madre soltera. Suave pero firmemente le quité los dedos de mi brazo, sintiendo una profunda sensación de liberación. ¿Arreglar su fraude grave, mamá? Pregunté, manteniendo mi voz peligrosamente baja y completamente uniforme. Él falsificó documentos federales. Robó mi identidad corporativa. Intentó vender el trabajo de toda mi vida para encubrir el hecho de que malversó dinero de sus propios clientes. Eso es una serie de delitos federales graves. Y tú estás aquí exigiendo que me convierta en cómplice de fraude electrónico solo para proteger a tu familia dorada. Te pido que tengas corazón, gritó Patricia, su rostro se contrajo en una mueca fea de desesperación. Somos tus padres. Te dimos la vida. Hablemos de tener corazón, mamá, le respondí, mi voz cortando el aire como un látigo. ¿Dónde estaba tu corazón cuando me congelaba en el garaje? ¿Dónde estaba tu corazón cuando vaciaste mis ahorros universitarios para comprar un coche deportivo? Tú creaste este monstruo. Señalé directamente a Chad. Tú y papá protegieron a Brittany y Chad de cada una de las consecuencias de sus acciones. Les enseñaron que las reglas no se aplican a ellos. Y ahora el mundo real finalmente los ha alcanzado. Levanté mi pesada carpeta corporativa de Delaware y la deslicé cuidadosamente de nuevo en mi bolso de cuero. Ya no soy su escudo financiero, dije, mirándolos por última vez. No transferiré una sola patente. No restableceré ese contrato de proveedor. No pagaré ni un centavo de sus honorarios de defensa penal. Cuando el FBI llame a su puerta la próxima semana, no se molesten en llamarme. ¿Qué harías si tu familia te exigiera cometer un crimen para salvarlos? Antes de que pudiera siquiera cerrar mi bolso, Brittany estalló en un ataque de rabia absoluta y desquiciada. Su rostro estaba manchado de rímel arruinado y su pecho se agitaba con energía maníaca. Ignoró por completo el hecho de que su esposo se enfrentaba a prisión federal.
Su única preocupación era su propio confort y lujo inmediatos. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de nosotros?, gritó Brittany, su voz lo suficientemente aguda como para hacer vibrar las modernas luminarias. Estamos perdiendo nuestra casa por tus juegos egoístas. El banco va a embargar la casa de Aspen y nuestra residencia principal a finales de mes. Si el banco nos echa a la calle, nos mudaremos a tu casa de alquiler. Me detuve en seco. Miré a Brittany, luego a Chad, y finalmente a mis padres, quienes observaban este intercambio con una mezcla de horror y una repentina esperanza desesperada. Realmente creían que la demanda de Brittany era una solución viable. Todavía me veían como la hija sumisa y patética que podía ser intimidada para proporcionar refugio y recursos a demanda. Realmente creían que podían simplemente quedarse en mis habitaciones libres mientras resolvían sus acusaciones federales. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. Era la primera vez que sonreía cálidamente en toda la noche. ¿Mi casa de alquiler?, pregunté, la pura diversión evidente en mi voz. Brittany, ¿honestamente crees que alquilo esta propiedad? Por supuesto que sí, espetó mi madre, su rostro manchado de lágrimas se retorció en una mueca. Nos dijiste que estabas alquilando un lugar pequeño. Solo alquilaste esta enorme y elegante propiedad inteligente para el largo fin de semana festivo, para que pudieras fingir ser exitosa y presumir ante nosotros. Metí la mano en mi bolso de cuero. La carpeta de Delaware estaba guardada de forma segura, pero había un documento más en el fondo. Un documento que había traído específicamente para este momento exacto e inevitable. Saqué una carpeta gruesa y pesada con el sello dorado de la oficina del secretario del condado. Mentí, mamá, dije simplemente. Mentí porque sabía que si les decía la verdad, tú y papá inmediatamente exigirían mudarse o esperarían que organizara sus extravagantes fiestas en el club de campo o intentarían usar mi propiedad como garantía para los interminables agujeros negros financieros de Chad. Abrí la carpeta y extraje una escritura de propiedad certificada, sosteniéndola para que el sello dorado captara la cálida luz de la araña. No alquilo un apartamento, declaré, fijando mis ojos en Brittany, cuya expresión arrogante se disolvía rápidamente en total confusión. Y no alquilé esta casa para el fin de semana. Compré toda esta propiedad de $4 millones hace 2 años. La pagué completamente en efectivo. Es legalmente propiedad del fideicomiso privado anónimo que establecí. Por eso Chad no pudo encontrar ningún activo inmobiliario cuando intentó venderme. El silencio que se cernió sobre la habitación esta vez fue completamente diferente. Fue el silencio de una derrota aplastante y absoluta. Mis padres miraron alrededor del enorme y elegantemente amueblado comedor como si lo vieran por primera vez. Miraron las paredes de hormigón a medida, la chimenea minimalista importada, las ventanas de suelo a techo con vistas al océano helado. La realidad de que yo era dueña de todo, libre y sin deudas, mientras su hija dorada se enfrentaba a la prisión federal y a la bancarrota total, finalmente destrozó sus ilusiones. No puedes mudarte a mi casa, Brittany, continué. Mi tono bajó a una orden fría y autoritaria, porque yo vivo aquí, y absolutamente no permito criminales, estafadores o parásitos en mi hogar. Richard se puso de pie, su rostro enrojecido por una indignación extrema. ¿Estás echando a tu propia familia a la calle bajo la lluvia helada en acción de gracias? ¿Has perdido la cabeza? Somos tus padres. Perdieron el derecho a llamarse mis padres en el momento en que aplaudieron mi destrucción, le respondí, dando un paso hacia la cabecera de la mesa. Les doy a todos exactamente 10 minutos para que tomen sus abrigos y salgan por la puerta principal. Si alguien sigue dentro de mi casa o en mi entrada al final de esos 10 minutos, llamaré a la comisaría local y los haré arrestar a todos por allanamiento de morada. Olivia, por favor, gimió mi madre, extendiendo la mano hacia mí de nuevo. 10 minutos, mamá, la interrumpí bruscamente, levantando mi teléfono. El reloj empieza ahora mismo. Richard dio un paso adelante, con los puños cerrados, usando su tamaño físico para intentar intimidarme. Te demandaré, rugió, la saliva volando de sus labios. Te demandaré por angustia emocional. ¿Te destruiré? No me inmuté. Alcancé silenciosamente debajo del borde de la mesa del comedor y presioné el botón de pánico silencioso instalado allí. Toqué la pantalla de mi teléfono, abriendo mi aplicación de seguridad activa.
Estás completamente fuera de tu alcance, Richard, susurré. No estoy jugando. Antes de que pudiera dar otro paso agresivo, el sonido de neumáticos pesados crujiendo en el camino de grava perforó el tenso silencio. Luces rojas y azules comenzaron a destellar furiosamente a través de los paneles de vidrio esmerilado de las enormes puertas delanteras, proyectando sombras erráticas y frenéticas sobre el suelo de hormigón del vestíbulo. Dos fuertes y autoritarios golpes resonaron en el marco de la puerta. Mi equipo de seguridad privado, dirigido por Ryan, junto con 2 agentes de policía uniformados, entraron en la entrada. El desalojo había comenzado oficialmente. ¿Alguna vez has tenido que llamar a la policía a tu propia familia tóxica para proteger tu paz? La humillación absoluta que invadió a mi familia fue palpable y profundamente satisfactoria. La familia dorada, las personas a las que les importaba más su posición social y sus apariencias en el club de campo que cualquier otra cosa en el mundo entero, estaban siendo públicamente desalojadas de una propiedad de $4 millones por agentes de policía armados y guardias de seguridad privados. Brittany comenzó a sollozar incontrolablemente, agarrando su costoso abrigo de diseñador con manos temblorosas violentamente. Patricia ni siquiera podía caminar recta. Mi padre tuvo que sostenerla físicamente mientras torpemente buscaban sus chaquetas en el armario del pasillo. Chad se movía como un zombi hueco, mirando fijamente hacia adelante mientras Ryan, mi jefe de seguridad, lo dirigía firmemente hacia la puerta principal. Richard no dijo una palabra más. Me lanzó una última mirada de veneno puro y sin adulterar y salió por la puerta, escoltado de cerca por un oficial de policía. Me quedé en silencio en mi hermoso y pacífico vestíbulo, viéndolos a todos salir a la lluvia helada e implacable de noviembre. Las luces parpadeantes de la policía iluminaron sus rostros pálidos y aterrorizados, capturando el momento exacto en que su arrogante y abusivo imperio finalmente se desmoronó en polvo húmedo. Habían intentado robar todo lo que construí, y en cambio lo habían perdido absolutamente todo lo que tenían. Las pesadas puertas de roble se cerraron con un clic, sellando la corriente de aire helada del exterior, dejándome en un silencio total y lujoso. 3 semanas después, ese profundo silencio seguía siendo mi lujo absoluto favorito. Las luces intermitentes y frenéticas de esa noche de acción de gracias se sentían como una pesadilla distante y caótica, completamente desconectada de la hermosa realidad que ahora estaba construyendo. Para cuando llegó la última semana de diciembre, mi propiedad había sido completamente transformada. La atmósfera pesada y sofocante que había envenenado el comedor había desaparecido por completo, reemplazada por el aroma a pino fresco, castañas asadas y risas genuinas y desinhibidas. Estaba organizando mi primera gala anual de Nochebuena. Los suelos de mármol resonaban con la alegre charla de mi familia elegida. Cerca de la chimenea crepitante, mi ingeniera química principal, Chloe, explicaba animadamente un nuevo método de extracción de tela a Ethan, mi brillante abogado corporativo. Ethan era el hombre que me había ayudado a construir la impenetrable fortaleza legal alrededor de Olivia Holdings. Estas eran las personas que se habían quedado hasta tarde en los laboratorios abarrotados y mal ventilados durante los primeros días. Estas eran los amigos que celebraron mis victorias sin una pizca de celos y me apoyaron en los reveses sin un susurro de juicio. Habíamos construido un imperio juntos, ladrillo a ladrillo, construido sobre una base de respeto mutuo y confianza absoluta. Mientras mi imperio se expandía, la ilusión a la que mi familia biológica se había aferrado tan desesperadamente implosionó espectacularmente. Las consecuencias fueron rápidas, muy públicas y absolutamente brutales. Vanguard Equity exigió oficialmente el pago del enorme préstamo. Dado que la LLC estaba completamente hueca, inmediatamente fueron tras las garantías personales. Chad y Brittany se declararon en bancarrota menos de 4 días después. Su extensa mansión construida a medida fue embargada por el banco. Brittany solicitó el divorcio agresivamente, tomando lo que quedaba y rompió todos los lazos con Chad. Pero la bancarrota fue el menor de los problemas de Chad. El expediente que Ethan entregó a las autoridades desencadenó una avalancha legal imparable. Chad fue formalmente acusado de cargos federales de fraude electrónico y robo de identidad. Actualmente estaba en libertad bajo fianza enfrentando una sentencia mínima obligatoria en prisión federal. Y no cayó solo. La SEC lanzó una investigación a gran escala sobre las actividades bancarias pasadas de Richard, congelando sus cuentas de jubilación.
Mis padres se enfrentaban a sus últimos años con una fracción de su riqueza y la aplastante comprensión de que habían sacrificado a su única hija exitosa por un criminal. Nunca respondí a sus llamadas telefónicas desesperadas. Nunca leí sus cartas llorosas y suplicantes. Simplemente eliminé los mensajes de voz e instruí a mi equipo de seguridad que los rechazara en la puerta. El límite que establecí fue una pared permanente e impenetrable. Sin embargo, quedaba un último cabo suelto microscópico que necesitaba atar. Un detalle puramente simbólico requerido para cerrar este capítulo para siempre. Años atrás, antes de la corporación C de Delaware y los millones, mi padre me había entregado burlonamente un cheque de $5.000 para comprar mi primera máquina de coser industrial. Lo llamó dinero de lástima. Nunca pidió acciones por ese cheque específico, dándolo por el bajo costo de mantener su complejo de superioridad. La semana después de que la acusación federal de Chad se hiciera pública, hice un viaje a mi banco privado. Solicité un cheque de caja certificado a nombre de Richard por exactamente $5.000. Lo metí en un sobre blanco grueso. No incluí una carta. Simplemente tomé un trozo de papel de alta calidad y escribí 3 palabras con tinta negra nítida. Pagado en su totalidad. Contraté a un mensajero privado para que lo entregara directamente al pequeño y barato apartamento que mis padres ahora se veían obligados a alquilar. Devolverlo nunca fue por el dinero. Fue por cortar limpiamente el último hilo que creían tener atado a mi vida. Fue la declaración definitiva de mi independencia absoluta. La gente a menudo malinterpreta la verdadera naturaleza de la venganza. Estamos condicionados a creer que la venganza debe ser un espectáculo violento y dramático. Pero la verdadera venganza es simplemente hacerse a un lado, asegurar tus fronteras y permitir que las personas arrogantes firmen su propia destrucción usando la pluma de su propia codicia sin fondo.